la nueva investigación, publicación, filantropía en comunicación comunitaria, caminos para el fortalecimiento de la comunicación. Me gustaría hacer un agradecimiento especial a todas las personas que se unieron a nosotros hoy para oír los resultados del debate de este panel que tenemos aquí. Quiero hacer un especial agradecimiento a Renata y Diego por el increíble trabajo que hicieron con relación a esta investigación y a la publicación, y también a todos los oradores que aceptaron la invitación para estar aquí. Especialmente me gustaría agradecer a Mónica Ribeiro, que es comunicadora de la red, que hizo un esfuerzo importante de coordinación de este panel, y Wanda, que hizo un apoyo logístico para este seminario web. En el panel de hoy tenemos un grupo increíble de personas. En primer lugar, quiero presentar a Diego Cota, investigador y periodista; Renata Saavedra, también investigadora y periodista; autores y autoras de la investigación. También se unió a nosotros esta mañana para integrar el panel Rodrigo Savazoni, que es director del Instituto Procomún; Tony Marlon, educador y columnista de UOL; Rodrigo Montaldi, de Fundo Casa Socioambiental; y Mónica Nóbrega, de Fundo Brasil de Derechos Humanos, que va a hacer la mediación de este panel. Me gustaría también hacer algunos avisos importantes. En primer lugar, tenemos traducción simultánea al español. Pueden acceder a partir del botón del icono, el icono de interpretación. Y también abrimos el espacio del chat para que puedan poner sus comentarios y preguntas, que luego los panelistas puedan retomar luego de sus presentaciones. Bueno, antes de empezar a presentar los principales hallazgos y abordajes de esta investigación, es importante entender cuál es el origen, por qué la red como A decidió trabajar con esta investigación, con esta publicación, y cuál fue el camino que se hizo hasta llegar a esto. Toda la cuestión de la comunicación por derechos, la agenda de derechos, es estratégica para la red como A y sus socios. La red como es un actor político del ecosistema de la filantropía en Brasil, y nuestro programa de incidencia es absolutamente estructurante. Y nosotros intentamos, a partir de la producción de conocimientos, creación de debates, incluso del trabajo que hacemos con los miembros en el área de comunicación, tratamos de inspirar el ecosistema de la filantropía en temas vinculados a la justicia socioambiental y al desarrollo comunitario, sobre todo con el apoyo a la sociedad civil en agenda de acceso a derechos, reconocimiento de derechos y lucha por los derechos. En otras palabras, para la red como A es fundamental entender este apoyo que se hace a la sociedad civil. Es un apoyo a una agenda de derechos, al fortalecimiento de la sociedad civil, que de forma directa significa fortalecer la democracia. En otras palabras, toda esta agenda de derechos a la ciudadanía, derechos de minorías políticas, identitarios, grupos, comunidades tradicionales, son centrales cuando estamos presentando el trabajo de la red como A y de sus miembros. Sin derechos no hay democracia, y sin derechos es imposible pensar en cualquier condición de integración ciudadano, productiva, etcétera. Entonces, esta investigación tiene una relevancia importante en el escenario global y nacional, porque estamos viviendo en este momento una situación muy delicada en lo que se refiere a la amenaza a la democracia. La democracia, lamentablemente, hoy se está reduciendo a un sistema político electoral.
En realidad, lo que nosotros proponemos es que la democracia se vea como un concepto y una práctica más amplia que se relacione con la agenda de derechos. Y esto está vinculado al avance de agendas conservadoras y a una regresión violenta en relación a la agenda de derechos. Estamos viviendo en Brasil. Estamos experimentando una amenaza muy fuerte a derechos conquistados por las mujeres. Nosotras aún no tenemos autonomía, la decisión sobre nuestros cuerpos y esta agenda se está discutiendo y polemizando en los últimos tiempos y vemos una regresión muy grande de la conquista de derechos de los indígenas quilombolas, derecho a la tierra, a las comunidades de la periferia, etcétera. Este avance conservador es una reacción. Entendemos esto como una reacción a todo este ambiente de políticas por derechos que se crearon en los años anteriores. Es decir, es una reacción frente a las pérdidas que el patriarcado y el sistema colonial experimenta a partir de la instalación de nuestras agendas. Cuando hablamos de colonialidad, estamos hablando de un sistema basado en la dominación, explotación, y estamos hablando de un poder blanco masculino cis heteronormativo. Estas pautas que se están proponiendo hoy, que están en riesgo hoy, están vinculadas a un avance de estas agendas, a logros por parte de los movimientos que en realidad los grupos de poder no están aceptando como algo realmente eh, logrado por parte de la sociedad civil como un todo. La cuestión de los derechos, de lo común, de lo comunitario, son temas que permean esta comunicación. Y para nosotras el rol de los medios comunitarios es absolutamente importante, no solo para tratar de defender toda esta agenda, sino también porque estamos enfrentando todo un escenario de fake news actualmente. Estos medios entonces ocupan un espacio destacado frente a los ataques permanentes que la sociedad, especialmente las minorías políticas, vienen recibiendo. Me gustaría comentar por qué hicimos esta investigación, por qué llegamos a ella. Hay tres elementos importantes para resaltar. La primera cuestión es, esta investigación es una continuidad o fue provocada por Renata Saavedra, que hizo una investigación que nosotros divulgamos en el blog de la red que se llama Comunicación basada en evidencias y comprometida con la defensa de derechos en Brasil y en Colombia. Lo que propuso Renata fue un primer punto de partida para pensar en una investigación más, digamos, orientada a Brasil. ¿Cómo es posible construir una comunicación crítica y estratégica basada en datos, con base material que permita construir narrativas? No estamos hablando de un plan ideal, sino concreto y material. Y lo que se denuncia en esta investigación, lo que también trae nuestra investigación es justamente la dificultad que el campo experimenta ante la falta de recursos e incluso de capacidades que debemos construir y potenciar para que este tipo de comunicación pueda desarrollarse y pueda ocupar un escenario estratégico. Existe, por otra parte, una gran oportunidad. Nosotros no vemos solamente un escenario negativo, vemos también un escenario positivo de grandes oportunidades porque vemos que la comunicación comunitaria es absolutamente estratégica desde el punto de vista político y de la defensa de la democracia. Otro punto importante
que nos llevó a esta investigación, que también sumó elementos críticos, fueron las rondas de charla organizadas por el Fundo Social Casa en Brasilia, rondas de derechos humanos, justicia climática y comunicación, que fue un importante momento para escuchar el campo, los comunicadores comunitarios, las personas que están en el frente comunitario, justamente para entender cuáles son sus necesidades y oportunidades, cuál es el trabajo que ellos desarrollan. Y este diálogo fue muy rico e importante, incluso para esta investigación, porque fue un insumo muy importante para construir este debate que Diego y Renata desarrollaron, incluso a partir de una nueva escucha con el campo. Y finalmente hubo un interés del financiador de desarrollar este trabajo. Nosotros tenemos entonces este resultado a partir de este camino trillado. Creemos que es un tema absolutamente urgente, un tema para el que la filantropía debe mirar, un tema que es negligenciado. Hay pocos recursos destinados a la comunicación comunitaria para un tipo de comunicación alternativa que justamente pueda estar conectada con una agenda de derechos humanos y de democracia de manera general. Nosotros creemos que esta investigación contribuye de forma estratégica al campo y esperamos que con esta investigación logremos influenciar a los comunicadores sobre la importancia de esta agenda. Dejo la palabra entonces, le paso la palabra a Mónica para que conduzca este debate y empiece el debate con estos increíbles oradores que tenemos aquí. Muchas gracias. Gracias, Graciela, por estas bienvenidas. Buenos días a todas, todes. Voy a empezar describiéndome. Yo soy una mujer de pelos oscuros, enrolado, pelo verde. Tengo la piel clara, tengo una camisa también verde y uso lápiz labial. Soy especialista en periodismo, soy geógrafa, trabajo con comunicación para derechos humanos hace 8 años, lidero la comunicación de Fondo Brasil como coordinadora A5 hace 5 años con foco en derechos humanos. Tengo mucho interés en cada vez más en esta comunicación que se hace en los territorios para la defensa de los derechos. Agradezco las presencias y la invitación de la red Comoa para hacer esta mediación en este diálogo con personas tan necesarias para discutir este momento que estamos viviendo y ¿qué es este momento en relación a la comunicación? Bueno, estamos hablando de un momento en que la fragmentación, la comunicación ya es un quehacer fragmentado, un consumo fragmentado, mediado sobre todo por las big techs, por empresas, por instancias del capitalismo con reglas y formas de actuar muy propias y poco transparentes y muy capaces de conducir el debate público por caminos, como dijo Graciela, que no son necesariamente caminos que nos convierten en sociedades más democráticas. Y ante este escenario tenemos una crisis de confianza en la información. Estamos viviendo una crisis de confianza en la información. La información pasa a ser, siempre fue, por supuesto, pero se evidencia más como un campo de disputa, incluso por lo que representa alguna base factual.
tenemos una serie de investigaciones, de informes, de reflexiones sobre esto, sobre la confianza en las noticias y cómo esto se deteriora. Hay un informe que se hace todos los años, que es el Digital New Reports de Reuters, que nos muestra año tras año la caída de confianza en las informaciones periodísticas, sobre todo, que son el, digamos, foco de Reuters. Pero no solo esto. Hay que ver la confianza en la información y se refleja en este momento en que estamos ahora, ¿no? Es un momento en el que la opinión vale más y toma decisiones que tienen que ver con el colectivo, con ese común que los colegas dijeron, pero con base en esas decisiones se escapa y deja para más adelante la base material, ¿no? Las informaciones, la evidencia que nosotros tenemos para tomar decisiones más informadas. Por lo tanto, la conclusión de esta idea es que este escenario de información desdibujada es un prejuicio evidente para la democracia y los derechos. La buena noticia, porque bueno, si hay una buena noticia, es un horizonte de lucha, ¿no? Es que este informe de la Reuters muestra que las personas entrevistadas tendrían más interés o dicen que tendrían más interés en información que sea útil, que los ayude a tomar decisiones muy importantes, información sobre personas como yo. Eso es lo que dice. ¿A qué nos referimos cuando escuchamos o leemos eso? Bueno, justamente la comunicación comunitaria. Esto pone a la comunicación comunitaria y al periodismo comunitario en un lugar muy importante para que podamos establecer la confianza colectiva social en la producción de información. La investigación, esta investigación en particular que Diego y Renata nos traen, que nos van a traer ahora, esta investigación muestra, como dijo Graciela, caminos para que la filantropía eh, apoye a esta comunicación comunitaria, para que apoye la fuerza o al fortalecimiento de la comunicación comunitaria. Y por otro lado, también es para que la comunicación comunitaria sea una aliada de la filantropía en esta búsqueda por restablecer esos lazos sociales democráticos, ¿no? Que es una cosa, de hecho, que necesitamos hacer. Nosotros nos acostumbramos o estamos acostumbrados a pensar cómo la filantropía puede y de hecho necesita fortalecer la comunicación comunitaria, la comunicación autónoma, autogestionada, pero realmente veo esta investigación demuestra incluso que esta comunicación comunitaria tiene su papel para apoyar el trabajo de la filantropía y también para buscar recursos para la comunicación comunitaria y facilitar formas de traer o la creación colectiva de la comunicación, facilitar la innovación, esa palabrita que está ahí tan desgastada, ¿no? Pero bueno, la innovación en la comunicación viene y vino y la vimos por medio de la comunicación popular conectada al territorio comunitario, de hecho. Entonces, voy a llamar para empezar con nuestra presentación. Voy a empezar a nombrarlos a todos. Primero Diego Cota. Como Graciela ya dijo, es doctor en medios por la Universidad Federal Fluminense, coordinador de comunicación en la acción de la ciudadanía y colega del IDBR. Ahora nos vas a contar qué es eso, ¿sí? Diego. Después seguimos con Renata y el resto de los colegas. Buen día a todos. Mônica me apresentou, né? Como me Eu sou Diego presentó Cota, Mónica, yo soy Diego eu sou Cota, um homem negro,
soy un hombre negro, gay, cisgénero, con deficiencia auditiva, utilizo una prótesis en el oído derecho, un aro en la oreja izquierda, dos anillos plateados en los dedos y tengo pelo corto. Uso una camisa negra con botones y eh, anteojos transparentes con borde blanco. Soy periodista, me especializo en la investigación en los nuevos medios, especialmente en la población vulnerable y expuesta a todo tipo de problemas, ¿sí? Estoy muy feliz y agradecido realmente de haber realizado esta investigación. También Renata Saavedra sabe, ella es otra periodista especializada y fue una gran oportunidad de escuchar personas geniales y poner sus experiencias en forma de texto. Hoy vamos a explicar un poco cómo fue que hicimos esa investigación y vamos a compartir con ustedes algunas orientaciones, reflexiones, recomendaciones también que pueden ayudar en el campo de la filantropía y de la comunicación comunitaria en nuestro país. Entonces le voy a pedir a la coordinación que pongan ahí mi presentación. Bueno, muchas gracias. Vamos a la segunda diapositiva, por favor. Y acá voy a hablar un poquito sobre cómo es que hicimos esta investigación. Eh, el foco, ¿cuál fue? Bueno, nos esforzamos en las conexiones que existen entre filantropía y la comunicación comunitaria. Queríamos entender cómo estos dos ecosistemas pueden expandirse en estas sociedades y apoyarse unas a otras. Básicamente nuestra idea fue la siguiente: analizar cómo es que las iniciativas de los medios comunitarios independientes y los miembros de la red Comoa se relacionaron o vienen relacionándose, identificando las agendas, los desafíos, incluso de financiación de los medios comunitarios. Entender cómo y hasta qué punto los medios comunitarios reciben apoyo de organizaciones filantrópicas, ¿sí? Mapear experiencias de apoyo entre las organizaciones filantrópicas y los medios comunitarios. Construir recomendaciones para hacer que se haga visible, fortalecer y promover alianzas entre organizaciones filantrópicas y medios comunitarios. Sobre el método, bueno, hicimos un análisis de textos y documentos que por suerte trataran estos temas. Entonces son informes, investigaciones, artículos científicos a los que pudimos acceder para tener un punto de partida, incluso para la producción de ese guión, ¿no? Tuvimos un cuestionario previo con preguntas, pero la idea era dejar a los entrevistados que hablaran libremente y hacer pocas interrupciones. Entrevistamos líderes de medios comunitarios y representantes de las organizaciones que son parte de la red Comoa. Con respecto al público, esta investigación fue pensada para financiadores y practicantes de la filantropía que actúan directamente con temas de comunicación comunitaria, pero que, si bien, perdón, no actúan directamente, reconocen su importancia. Las reflexiones y las ideas que vamos a compartir con ustedes esperamos que inspiren nuevas acciones, prácticas y alianzas en pos del fortalecimiento de la comunicación de base democrática, liberadora y comunitaria. Entonces, ¿por qué apoyar los medios comunitarios? ¿Mm? Acá, de nuestra investigación, destacamos tres motivos que para nosotros son los principales para que los financiadores apoyen los medios comunitarios en Brasil. El primero es para compartir los desiertos de noticias y la desinformación. Es preocupante que en pleno siglo XXI casi el 50% de nosotros estemos desertificados de información. Son 2.277 ciudades y 27 millones de brasileños que viven sin acceso a noticias en el lugar donde vive. ¿Sí? El segundo lugar es el mapeo local de noticias en Brasil. No tiene ninguna organización que produzca periodismo local. Eso genera cierta vulnerabilidad en el territorio. Es fácil llegar a esa conclusión de que en estas localidades la democracia fue el mayor riesgo. Un momentito, por favor. Es siempre bueno recordar
que la fragilidad y las iniciativas de comunicación local y comunitaria contribuyen al escenario de desinformación creciente y circulación de fake news, noticias falsas. Vemos acá, el segundo es para salvaguardar la democracia y promover los cambios sociales. Los medios comunitarios actúan en la defensa del territorio, denunciando violaciones y promoviendo el acceso a derechos. Uno de los entrevistados en esta investigación dijo que en la práctica, por tener legitimidad en el territorio, son los medios comunitarios los que logran hacer la participación de hechos, son los que promueven esa posibilidad de construir poder en las bases, de empoderar. Finalmente, y no menos importante, es para fortalecer ecosistemas de información locales. Este es un concepto muy interesante que apareció en las entrevistas. Tenemos acá, voy a citar a Nina Wengroom, una de las entrevistadas, que dijo que el ecosistema de información es una sumatoria de personas y organizaciones que producen, verifican y distribuyen información de interés público dentro de un espacio geográfico, ayudando a mantener una infraestructura cívica vital para el funcionamiento de una comunidad. Entonces, fortalecer redes locales de producción y consumo de información es importante para calificar la demanda de información, combatir la desinformación y garantiza acceso a derechos. Bueno, aquí destacamos algunos desafíos, ¿sí?, que los medios comunitarios enfrentaron a partir de las entrevistas que hicimos. Los conflictos en los territorios generados a partir de divergencias políticas, denuncias de ilegalidad, etcétera, terminan dificultando la actuación de los comunicadores, ¿sí?, haciendo que muchos de ellos necesiten protección. Incluso destaco aquí la importancia de programas que apoyen defensores de derechos humanos, muchos de ellos comunicadores que necesitan seguridad, que tienen riesgo de vida. Las cuestiones de recursos y formación también fueron bastante resaltadas, especialmente en términos de la autonomía con dinero. Muchas veces el organigrama de las organizaciones dificulta la gestión de presupuesto y los comunicadores requieren más independencia para poder tener y gestionar ese dinero. La infraestructura también es importante para los comunicadores comunitarios. La falta de recursos impide la adquisición de nuevos equipos y también el problema del acceso a Internet. Con respecto a las políticas públicas, lo que tenemos que decir es que el Estado brasileño no garantiza el derecho a la comunicación, que es constitucional, y tampoco regula, no subsidia iniciativas comunitarias, abriendo espacios a áreas controladas en Brasil. Escuché de una de las entrevistadas que los recursos del Estado para la comunicación también tienen que disputarse. Fortalecer los medios comunitarios para que generen participación social y consigan recursos o incorporar recursos muestran mucha importancia. La falta de conocimiento de los donantes sobre las demandas locales y dinámicas del territorio también son problemas para los medios comunitarios. Los desafíos del día a día son innumerables. Les traigo ejemplos. Una de las entrevistadas, por ejemplo, dijo, ¿cuál era el precio del diésel que estaba digamos, limitado en la Amazonia y que no tienen accesibilidad, porque las rúbricas de los proyectos no facilitan la alocación de presupuesto? Les pareció mejor flexibilizar el acceso a cuentas y basar la filantropía en la confianza. Bueno, como ustedes pueden ver, son otros los desafíos. Ahora voy a pasar la palabra a Renata para que ella les explique un poco cómo el campo de la filantropía responde a estas demandas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego.
Bueno, gente, buen día, buen día a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Me ven? ¿Sí? Ahora sí me ven. Bueno, muy bien. Yo soy una mujer blanca, de cabello castaño, ojos castaños también. Uso anteojos transparentes y tengo una camisa azul. A continuación de lo que Diego nos trajo, voy a decir que a pesar de todas estas demandas urgentes que Diego presentó, existe un abismo entre la importancia de la comunicación comunitaria y la inversión que se hizo en ella. Entonces, a pesar de esa centralidad de la comunicación comunitaria con la democracia y de estos graves desafíos, vemos que la charla sobre la relevancia de la comunicación no acompaña la disposición en financiar la comunicación. A gente não está falando só de En el riscos, caso de la comunicación comunitaria, no estamos hablando solamente de né, como a maior parte das organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais enfrentam no Brasil, né? Não é só um desafio de sustentabilidade. no es solo un desafío de sostenibilidad, sino también de continuidad de las iniciativas que muchas veces dependen del trabajo voluntario, de líderes comunitarios y no, no son muy fáciles de mantener. Lo primero que hicimos fue el mapeo de líderes comunitarios ya existentes. Y nosotros, cuando observamos los mapeos hechos en los últimos 10 años, vimos cómo, digamos, digamos, dejan de tener validad muy rápidamente. La mayoría de las organizaciones financiadoras del campo de la filantropía no apoya los medios comunitarios y eh, digamos, destinan su recurso a derechos humanos, por ejemplo, y democracia. Las que miran a la comunicación financian las mismas organizaciones, generalmente más estructuradas, sin alcanzar los colectivos informales y las comunidades. En el 2022, cerca de 2 millones de dólares que provenían de la filantropía internacional se destinaron a 8 iniciativas de Río, de Janeiro y San Pablo, según un mapeo del sitio Media Wonders. Esto se cita por Mina Vaid Isabela, que, digamos, nosotros traemos algunas referencias y sugerencias de lectura. Esta centralización es muy, digamos, central y en general los apoyos que se hacen para la comunicación siguen una lógica de inversión de la comunicación como un medio y no como un fin. La comunicación entendida como una herramienta para divulgar o incidir sobre otro tema estratégico. Comunicación como parte de un proyecto. Y cuando la comunicación es el foco principal, los apoyos existentes hacen foco en productos y no en procesos. Entonces, es difícil que haya apoyo al fortalecimiento institucional de iniciativas, infraestructuras, alquiler, por ejemplo, internet. Esto es más difícil, digamos, de conseguir el acceso a esto. Bueno, en este escenario vemos que hay un amplio potencial para la estructuración de acciones conjuntas de financiación, articulación y formación entre organizaciones filantrópicas para el fortalecimiento de la comunicación comunitaria. En el caso de Red Como A, que nosotros profundizamos la investigación con esta red, vemos que a partir de sus perspectivas estratégicas, algunas organizaciones, miembros, desarrollan experiencias de apoyo a comunicación que incluyen la comunicación comunitaria. Vimos también que entre el escenario, entre una práctica de apoyos puntuales y, digamos, cuestiones temáticas con otros focos, hay un trabajo más fuerte de fortalecimiento de incentivos de comunicación. Todas las organizaciones
pasaron por procesos que involucran investigación, escucha del campo y acumulación de una expertise nueva que no es parte de la mayoría de las organizaciones de filantropía comunitaria y justicia social. Vemos por qué y cómo apoyar los medios comunitarios no son conocimientos y prácticas difundidos en el campo de la filantropía. Por esto las experiencias que ya existen son valiosas y pueden ser más ampliamente compartidas en red, tanto entre los miembros de la red como en el campo de la filantropía en términos más amplios. Este es un paso en este sentido, conocer lo que ya se hace. Y un movimiento importante que está en marcha es la incidencia de comunicadores y comunicadoras en la filantropía. La Asociación de Periodismo Digital está promoviendo debates sobre la financiación a comunicación y también difunde informaciones sobre el acceso a recursos para el ecosistema brasileño de periodismo digital. En el 2023 lanzaron una guía básica en ese sentido. Entonces, esta incidencia está creciendo. Otra cosa importante es que en el último mes de la filantropía que transforma, promovido por Red Como, la agencia pública promovió un panel sobre el apoyo al periodismo. La directora ejecutiva de Agencia Pública resaltó que era la primera vez que la organización discutía periodismo sin fines lucrativos en el campo, sin fines de lucro en el campo de la filantropía. Entonces, tenemos que abrir más espacio para este debate. Podemos seguir. Bueno, a partir de lo que oímos en esta investigación, resaltamos algunos temas principales que sugerimos que el campo apoye. Me gustaría empezar por la formación para la comunicadores y formación para la comunicación estratégica. La formación es una gran herramienta apuntada en todas las entrevistas, aparece también en la bibliografía, porque es muy escasa la oferta de informaciones contextualizadas, centradas en las realidades diversas de los territorios y que también contribuyan a desarrollar en el campo social un pensamiento más estratégico de comunicación, un pensamiento más basado en valores y menos basado en temas, como en general el campo social trabaja su comunicación para que podamos disputar la opinión pública y, más allá de las burbujas ideológicas, difundir un pensamiento más contemporáneo, estratégico de comunicación de causas. Hacer esto en el apoyo a la comunicación comunitaria y más ampliamente en la comunicación en el campo de la filantropía. Otro punto es la gestión y resiliencia financiera para comunicadores. En el Festival 3i del año pasado, la directora para Latinoamérica del Fondo Internacional para los Medios de Interés Público dijo que dinero es un tema tabú para muchos comunicadores que piensan más en términos editoriales que comerciales. Entonces, la filantropía tiene que ofrecer apoyo a la cuestión financiera y buscar nuevos modelos para la comunicación independiente y comunitaria. Otra demanda es el apoyo para la articulación y fortalecimiento de ecosistemas, redes y alianzas, además de fortalecer ecosistemas locales, como ya mencionamos, apoyando la articulación de medios comunitarios en sus territorios. Es necesario promover más espacio en los diarios internacionales y nacionales, en donde organizaciones de la sociedad civil y periodistas pueden trabajar articuladamente para construir ecosistemas de comunicación más saludables. Entonces, más encuentros como la ronda de charlas que el Fondo Casa promovió, como comentó Graciela, fortalecer redes de comunicación comunitaria que ya existen, como la coalición de medios periféricos, quilombolas indígenas, observar estas redes y fortalecer estos sistemas. Otro punto es el apoyo para redes de protección y seguridad para comunicadores. Como ya dijimos, es urgente garantir la protección de comunicadores comunitarios, tanto involucrando el público en los programas de apoyo a
protección y seguridad que ya existen y también incluyendo recursos emergenciales en otros apoyos para la comunicación comunitarias. Y digamos, yo estoy ya terminando. A gente também destaca a importância Nosotros destacamos la importancia de apoyar la advocacy en apoyo a la política, a las políticas públicas. El apoyo al periodismo es importante, hay una investigación inédita en este sentido, y el apoyo a campañas de producción de contenido y pensando las campañas como foco principal de los apoyos, sino como elementos auxiliares a otras acciones y la distribución de contenido, porque la circulación es un cuello de botella de la información y la creación de contenido es un punto de partida y no un punto de llegada. Incluimos también como sugerencia la alianza con universidades y fomentar esta alianza entre la universidad y las organizaciones de base que están en los territorios. Para finalizar rápidamente, me gustaría pasar mi última filmina. Acá algunas formas de calificar este apoyo. ¿Cómo apoyar? Destacamos la importancia de emplear debates e intercambios de experiencias sobre los apoyos que ya suceden, también la escucha del campo, concientizar los donantes sobre la centralidad y transversalidad del tema y no solo buscar donantes que ya están mirando este tema, pero charlar con nuevos posibles donantes, adoptar principios y prácticas de la filantropía basadas en confianza, ofreciendo apoyos más libres y flexibles y experimentar acciones conjuntas de financiación, como ya resaltamos antes. Finalmente, podemos también seguir ahí. Me gustaría reforzar nuestro deseo de que podamos inspirar la ampliación de prácticas de fortalecimiento de la comunicación comunitaria con esta investigación. También me gustaría invitar a las personas que accedan a la publicación y envíen sus feedbacks en el próximo y última diapo. Dejamos nuestros contactos si quieren enviar referencias, hacer preguntas. Tenemos el canal abierto y agradecer a la red como a por la invitación para desarrollar esta investigación, también al público que está con nosotros y a los colegas del panel que van a seguir el debate. Muchas gracias. Gracias, Diego y Renata, por esta primera, digamos, presentación en relación a la investigación. Tenemos mucho para charlar sobre esto. Hay muchos insights. Les voy a decir a los que están siguiendo nuestro debate que pueden enviar preguntas a lo largo de toda la presentación. Nosotros vamos a dejar para responder al final. Pueden preguntar en el icono Q y A, ahí en la barra de herramientas. El que está en celular depende de la versión de Zoom. A veces está más arriba y a veces en la parte inferior de la pantalla. Ya vimos que ya empezaron a llegar algunas preguntas y vamos a responder al final. Bueno, me hizo pensar, yo voy a empezar por el final, voy a comentar lo siguiente. Cuando la recomendación nos habla de las acciones conjuntas de apoyo a los medios comunitarios, yo creo que esto dialoga mucho con el mundo fragmentado, la información fragmentada que estamos viviendo, porque por una parte, necesitamos esta información. Entendemos que la información que se hace en el territorio, a partir del territorio y para el territorio es fundamental para restablecer la confianza en el ecosistema de información y por otra parte, solos en el territorio no vamos a lograr nada porque el mundo es muy grande y muy complejo. El camino de la formación de redes em,
La filantropía articulándose para apoyos estructurados y que permiten y faciliten la estructuración de la producción de información comunitaria y con diálogo en red. Y por otra parte, la comunicación comunitaria con esta necesidad de articularse para ayudar a crear, y después nos van a hablar un poco más sobre esto, articular este conjunto básico de informaciones que todos necesitan y que los medios individualmente no van a poder proveer. Es muy importante pensar entonces en todos los actores de esta charla que estamos teniendo. Es muy importante pensar en esta necesidad de articulación entre los medios y la filantropía y los otros actores. Nuestro desafío es reconstruir un campo de comunicación y periodismo comunitarios para promover derechos y para que podamos vivir en sociedades libres, plurales, justas y bien informadas. También quiero comentar que bien al comienzo de la presentación, Diego habló sobre la capacidad de que uno de los entrevistados hablara de los medios comunitarios y cómo estaba la participación de las partes, ¿no? Bueno, solamente les voy a dar un ejemplo bien cortito, pero acá, de todos los que están acá, ¿quién sigue un perfil, un diario de su ciudad de origen, de su región? Nosotros nos mudamos, vamos a vivir a otro lugar, nos metemos con otras cosas, pero esa información de ese lugarcito de donde nosotros venimos sigue permeando nuestra vida. Y yo creo que esto tiene mucho sentido, justamente porque los medios comunitarios o la información local es la que habla para nosotros del mundo, ¿no? Hablamos para la gente del mundo, a partir del mundo donde nosotros aprendimos a conocer y aprendimos a ser. Entonces, ese lugar de origen es parte de lo que somos y cómo nosotros estamos en el mundo, es la información de este nuestro lugar de origen. Siempre sigue siendo importante para nosotros y para nuestros afectos, ¿no? Y yo estoy aquí, ¿no? Para quien continúa. Pero bueno, me parece que esta investigación mostró este escenario y nos hace pensar también en el porqué de esta importancia tan evidente de las expresiones comunitarias, cómo nosotros hacemos territorio y conectamos a las personas y hacemos diferencia en el día a día, en la defensa de los derechos, en la vida. Nosotros lo hacemos colectivamente a través de esa información que generamos en comunidad y compartimos en comunidad. Tenemos que firmarla colectivamente y ahí encontramos, hacemos eco de lo que vemos y acá nos organizamos para defender derechos en esa conversación de derechos que siempre tiene que ser colectiva para el común. ¿M? Para el colectivo. No es una cosa que se haga de manera o que tenga que hacerse en la individualidad. Ahora entonces voy a convocar a los colegas. Denme un minutito, por favor. Hay una cola de colegas acá. Voy a llamar entonces, un momentito, a Rodrigo Sabazoni. Estamos viendo acá la descripción de las personas. Hola, Rodrigo. Rodrigo es escritor e investigador, gestor de iniciativas sociales y actualmente es director asociado del Instituto Procomún y fue en Brasilia a crear el proyecto Casa Común. Rodrigo, quería invitarte a que comentes un poco cómo está la cuestión de la comunicación independiente en Brasil, cómo encontraste un territorio para que vos coordines un instituto que es territorial, una organización territorial sobre la noticia y que nos traigas también sobre essa tus ideia de investigaciones
tus acciones, tus impresiones de tus comunidades, que bueno, que compartas todo eso con nosotros. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Mónica. Pido permiso a todas, todos y a todos los que vinieron antes. Voy a hacer mi audiodescripción también. Soy un hombre blanco, de cabellos castaños, barba castaña, ojos castaños. Estoy usando una camisa social verde. Estoy acá en mi escritorio en casa, en Brasilia. Agradezco mucho la invitación de la red Comoa, específicamente en nombre de Graciela, que es mi interlocutora a lo largo de estos años, no solo en relación a la filantropía, pero específicamente en relación del sistema del común, de las comunidades, que es sobre lo que me gustaría hablar. Y quiero felicitar a Renata y a Diego por el excelente trabajo realizado en esta investigación importante que da como resultado esta investigación para observar un asunto esencial que es cómo financiamos la comunicación, que estamos colocando en debate esta cuestión, el que debe ser responsable por financiar la comunicación democrática dentro de los países democráticos. Esto es muy importante. También queremos agradecer a Mónica por la conducción de este trabajo y el resto de los colegas, también algunos queridos amigos que no veo hace un tiempo, pero comparto acá las luchas y es siempre un placer compartir este espacio. Tengo poco tiempo para hablar, me hicieron algunos pedidos, entonces bueno, tengo acá el resultado de mi tesis de doctorado hablando sobre este concepto común. Voy a pedir permiso, les voy a pedir permiso. Siempre hablamos de teoría, soy un poco aburrido, pero les juro que esto ayuda a entender un poco, a dar un contorno, digamos, a delinear el debate. Me parece que la teoría, cuando la aplicamos, cuando es un instrumento de lucha y de sustento, ¿no? Para que podamos entender, es muy importante para que nos quede claro cuáles son algunos caminos en este mundo tan complejo y lleno de matices, como el mundo en que vivimos. Me parece que, bueno, Graciela habló inicialmente, hizo una introducción a esta mesa y trajo una reflexión sobre la crisis de la democracia. Y entonces quería volver justamente a la idea de que toda comunicación, cualquier tipo de comunicación que se produzca en los términos de lo que nos comprendemos como tal, como relacionada a los derechos, es esencialmente una estructura, es estructura y pilar de la democracia. No por nada los autoritarios enfrentan a la comunicación, intentan censurarla, dominarla, justamente porque da un orden a la naturaleza y, bueno, para los autoritarios es natural impedir la comunicación, justamente es natural en las comunicaciones mantener y fortalecer la comunicación para que la misma democracia sobreviva. Entonces, cuando hablamos de una crisis de democracia, hablamos de la importancia o percibimos la importancia y la centralidad de la comunicación. Sabemos que en las últimas 3 décadas en realidad está sufriendo como un sismo y una transformación con el surgimiento de Internet, que se viene estudiando las cuestiones de la comunicación y bueno, desde que empecé en mi carrera, los fundadores pensaron mucho sobre las cuestiones de la comunicación comunitaria en Brasil y caminé por ese camino, justamente, valga la redundancia, para entender esta modificación en la cultura y qué es lo que pasa con la revolución digital y en algunos debates de los foros
Se habló mucho de esto, poniendo en tela de juicio las informaciones que se habían producido en el sentido de fortalecer nuestra democracia y la diversidad. Y el juego que quería hacer hoy era una comunicación en la cultura digital, quería hacer una cultura presencial, una cultura desconectada, .br, porque es un tema aparte, ¿no? Es una respuesta que pasa cuando vemos lo comunitario. Y es que también, más allá de las redes digitales, ¿no? Y pensando en las redes territoriales y en las relaciones, porque de alguna manera esa unión entre la formación de las comunidades que caracterizan el éxito de las mismas noticias falsas mimetizan a la comunidad. Ellas inventan una falsa comunidad a partir de una proximidad falsa que las redes tecnológicas contemporáneas permiten. Específicamente en el caso de Brasil, WhatsApp es un fenómeno muy particular brasileño también, ¿no? Explotó hace poco, pero bueno, quería traer a la discusión y volviendo a esta comprensión teórica de qué es, cuando hablamos de comunicación comunitaria, estamos hablando de la raíz etimológica muy interesante, que es esta palabra munus. Es una palabra de origen latino que tiene una connotación doble, significa, es una palabra bonita, ¿no? Es una palabra compleja porque carga en sus mismos significados esa necesidad y obligación al mismo tiempo. Dádiva en el sentido de entrega, de regalo y también obligación. Dádiva y obligación, que es una dádiva obligatoria. Y también sobre esa idea del común como organizador de la posibilidad de dar una política que supere las limitaciones que vivimos actualmente, es todo un campo de reflexión que se forjó, que se contrapone a algo que hoy es el sistema mundo hegemónico dentro del capitalismo neoliberal, lo que sería, digamos, la posibilidad de que superemos las relaciones producidas en este contexto que el neoliberalismo fomenta, que es justamente lo que aparece acá en las conversaciones con los colegas, que es la fragmentación y la disociación justamente de lo que sería la producción, entendida no como un sustantivo, sino como un verbo de acción, cómo comunicar, cómo hacer comunidad. Entonces hablamos de una posibilidad que es entender que la comunicación comunitaria no es solamente la forma en cómo la comunidad se expresa, pero es la misma forma en cómo la comunidad se hace. Y si la comunidad es el vector que enfrenta al capital, la comunidad sustenta la misma posibilidad de que podamos construir comunidades sanas y prósperas que entonces sean vectores de las transformaciones de los sentidos que ya reconocemos, que son sentidos de la defensa, los derechos acumulados, en el sentido del enfrentamiento de los territorios a la violencia que se practica contra aquellos que se están defendiendo, que los derechos, por ejemplo, a la misma tierra, los bienes comunes generales, que sea la urbanidad de los contextos más urbanos de las ciudades, como vemos en las periferias. Entonces, hablamos acá de una idea de construcción que está explorada en un movimiento doble de deber y responsabilidad que está en la esencia de esa palabra munus y que da origen a la comunicación, a la comunidad, al común y a todo eso que es la posibilidad que tenemos de construir un pacto político que haga no solamente la defensa de esta democracia instaurada, que es ineficiente e ineficaz también, esta que cuando Graciela cita que básicamente es reconocida como un espacio electivo
conectado a los procesos del gobierno y del Estado, pero sí como ejercicio directo de poder. Se trata justamente de la construcción de un nuevo pacto tecnológico y de acceso político que va más allá, porque nosotros necesitamos, no hay duda de que la crisis también se instaura por la incapacidad de presentar propuestas que alcancen al conjunto de las poblaciones, especialmente las que están representadas y que son presas fáciles de un avance de los autoritarios de la derecha extrema que justamente se expresan utilizando esas redes para desparramar una comunicación mentirosa. Entonces, lo que yo investigué y quiero hacer es que al instaurar comunidad en los territorios y fortalecer las comunidades y entender la comunicación como parte esencial y estructurante de este proceso, no solamente desde el punto de vista de la difusión de lo que uno idealiza, sino como el mismo tejido y la construcción de ese líder que va rediseñando y va articulando, reconfigurando la democracia. Esto lo hemos hecho en este estudio para Común, que es un laboratorio ciudadano, que es justamente un espacio de red cuya finalidad es fomentar, es una incubadora de comunidades. Comunidades de las varias áreas de los saberes que se puede instaurar y fomentar iniciativas ciudadanas que vengan desde abajo hacia arriba y que cumplan el papel de autogobernarse ante este intento de supresión de toda y cualquier autonomía que ocurre cuando nosotros vivenciamos un sistema explotador como el que estamos viviendo actualmente. Cuando vamos entendiendo, es muy lindo ver el resultado de esta investigación porque va a presentar perspectivas directas de cómo podemos resolver o tratar de enunciar cuál es la responsabilidad de aquellos que o las formas de conseguir sostener la producción de esto que es tan esencial para la democracia, que es la comunicación, específicamente la comunicación de carácter comunitario. Yo le diría que en alguna medida tenemos la posibilidad de, dentro de este modelo en que las comunidades y las redes se articulan, tenemos la posibilidad de construir arquitecturas distribuidas. Yo soy un militante también en relación al tema de la comunicación libre. Nosotros podemos aprender esta cuestión de descentralizar las inteligencias y hacer que ellas se articulen desde las puntas, lo que hace que todo sea más potente y consecuentemente democrático. Cuando pensamos que, bueno, para quedar como provocación para nuestro debate, el desafío que es constituir redes de comunicación comunitaria que se apoyen entre sí, que los financiadores vengan ellos del poder público, de la filantropía privada, que vean la importancia de apoyar estas arquitecturas distribuidas, que permitan que los diferentes contextos comunitarios se encuentren, intercambien informaciones, compartan sus tácticas, articulen estrategias para que podamos, de hecho, no solo restaurar, porque no es esta la cuestión, restaurar una democracia fallida, sino que construirla, reconstruir o construir una democracia, digamos, para nuestros próximos tiempos. El, el comunus, la comunitas, constituye, ya sea por sus formas de realización,
lo que nos puede dar un sentido común de acción política para los próximos tiempos. Entonces, financiar la comunicación comunitaria significa financiar la salud de nuestras comunidades y la posibilidad de su existencia y, consecuentemente, la posibilidad de una democracia efectiva. Esto era lo que yo quería plantear. No sé si todavía me sigue tiempo. Me dijeron que iba a haber un timer, yo no lo vi en la pantalla, pero bueno, dejo que la palabra circule para que podamos escuchar los otros colegas. Gracias, Rodrigo. Pasó un poco, pero estaba lindo escucharte. Bueno, voy a empezar por la cuestión de los medios comunitarios y, digamos, seguir con nuestro invitado Tony Merlon, que es facilitador de grupos y diseñador de estrategias de comunicaciones, comunista de UOL, columnista de UOL. Las periferias son su punto de partida y llegada, es parte de la coalición de medios periféricos, favelados, quilombola, indígena. Tony puede contarnos sobre este apoyo y cómo los medios comunitarios pueden apoyarse y cómo se pueden apalancar con la filantropía. Tony, bienvenido y muchas gracias por estar Muito aquí. obrigado, Mônica. Todo mundo me escuta Gracias, Mónica. aqui? ¿Todos me escuchan bien? Muito bem. Bueno, Acho que excelente. Estoy estava muito preparado llegando, para começar estaba viajando, então llegué en Salvador, vamos iniciar Bahía, essa nossa conversa. y estoy produciendo en vivo nuestra charla. En primer lugar, Para quem não quiero conhece os caminhos, pedir né, permiso Os acá Caminhos para existe ya há muito tempo hablar sobre el tema, que ya es una um projeto comunicación que de existe hace mucho filantropia para trazer tiempo. pessoas que Estoy estão feliz de estar aproximadamente aquí há ante 200 personas que anos, yo pessoas que admiro, têm sempre ajudado por muito ejemplo, e Savasoni, que es una motivado persona muy importante para mí, porque eu sou y estoy muy feliz por la hoje invitación. Yo soy o Tony, mi Campo territorio Limpo da Zona Sul de São político y Paulo, afectivo es sendo que Campo essa Limpo, região aqui periferia de la zona é um sur de pouco San Pablo, diferente pero yo estoy en muchos lugares sou mostrando, distintos. estou usando Soy un hombre uma blanco, letra utilizo una F gorra blanca con una letra F en naranja y una remera verde. Muchas gracias tá bom? por el espacio A primeira de coisa que eu vou habla. dizer é, eu vou trazer Lo primero algumas que voy a decir perspectivas es, voy a plantear algunas organizadas cuestiones. elas Lo que voy a organizadas plantear por mim. se organizó como Nenhuma delas é idea uma por mí, pero construção nada es una que a construcción gente fez individual no mía, passado porque com as nosotros outras no pessoas e existimos, dentro das digamos, sin comunicações de las otras periferia e favelas, personas. Y nós en la somos comunicación de sujeitos periferias y coletivos favelas somos sujetos colectivos unilaterais, respetando las individualidades, pero nuestra ao síntesis trazer siempre es algumas colectiva. perspectivas Entonces, al que sejam plantear lo que voy a distintas plantear, para as estoy, periferias e favelas, digamos, né? dialogando con muchas personas E outra, y outra quiero coisa que eu vou reconocer fazer, esto. quero localizar minha fala. Bueno, también Quero quiero que você localizar o situar mi faça charla. No um vamos a levantamento, poder um intercambiar recorte. ideas. Eu acho Entonces voy a hacer un que mineiro recorte. tem Yo muito soy a ver com libriano y esse tipo minero. de Para mí es muy difícil hacer mas eu quero recorte y fazer hablar poco, ênfase que tipo pero de comunicação é essa que a gente quiero está falando. hablar Porque sobre de qué última tipo de hora comunicación é uma comunicação estamos que luta contra o em, machismo, que luta contra a planteando aquí. violência, Es una comunicación que lucha contra el não é qualquer machismo, comunicação. la LGBT-fobia. Que Esta es la afirma comunicación que afirma e todas constrói las e vidas y fortalece e construye y reivindica o lugar fortalece y das defiende pessoas el lugar para que manifestar todas as las vidas se suas puedan necessidades, né? manifestar las formas de E o meu ser. recorte Esto es lo também primero. Y mi recorte territorial, né? también es Eu sou de uma territorial. Yo periferia soy de e una não posso periferia. falar No não puedo por esta, hablar todas as por outras, mas a esta minha produção de solamente, pensamento pero vem mi daí. producción de Então, pensamiento pode ser que viene alguns não sintam de este necessariamente lugar. contempladas, mas essa Algunas fala personas faz pueden no parte. sentirse Então, eu vou explicar contempladas. um caso de 30 segundos Bueno, para poder quiero contar desmistificar un essa caso fala. de 30 segundos Em para 2017, desarrollar mi eu pensamiento. En estava el 2017 yo observava a a gente começou a todos que discutir essa estaban tecnologia copando de Zoom, el, essa el mundo tecnologia digital, digital e eu comecei a y yo brisar empecé a com quem pensar que a gente en está dialogando no con dia a quién dia. estamos dialogando en nuestro día a día, en E isso mudou Campo bastante. Limpo, E eu comecei a en otros observar lugares. Y que empecé
en las terminales de colectivo y subte, ¿quién salía para trabajar às 5 da manhã. a las 5 de la mañana? E aí eu percebi uma coisa. Y percibí que entre 5 y 7 había un perfil de personas que salían a trabajar y a partir de las 7 el perfil cambiaba. Mi reflexión fue cómo podemos producir comunicación para charlar con estas personas que salen a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Entonces creamos un diario que hoy es liderado por Viviane y Julia Santiago, que se llama Embarque en el Derecho, que se distribuye gratuitamente en las terminales de colectivo, en los subtes, en las primeras horas de la mañana. ¿Qué es lo que existe en este diario? La territorialización de la Constitución y la traducción de los derechos sociales, culturales y económicos. Nosotros no hacemos discusión macro. Nosotros decimos en el diario sobre educación, si yo llego en el director y esta persona eh, re- no quiere matricular mi hija o hijo, ¿a quién tengo que recurrir? Todo el diseño hacía foco en apoyar las personas a conseguir, a lograr las respuestas que necesitaban. Este es la charla. Esto fue en el 2017. A partir de esto, quiero traerles tres cosas y 5 puntos rápidos. Lo primero, creo que tiene mucho que ver con lo que se pidió para hablar de las oportunidades de financiación y de intercambios entre nosotros. Lo primero es, yo oí de muchas personas e instituciones la siguiente frase: el tiempo del diario impreso ya se fue, ya pasó. Pero estas personas no consideran que mi padre, mi madre, mi vecina dan un tipo de autoridad política y simbólica que no existe en Instagram y en las redes sociales en general. Una cosa es postear una foto y otra cosa es decir, mi hijo salió en el diario. Es distinto, es completamente distinto. Entonces, lo primero, el tiempo del diario impreso ya acabó. Ellos consideran que en Campo Lindo llega un tipo de internet muy lenta. No consideran esto en realidad. Segundo ponto que eu ouvi, Segundo punto que jornalismo de escuché, serviço já se periodismo acabou. de servicio ya no sirve más. Y yo digo, pero bueno, la gente necesita resolver su vida. ¿Cómo descubro qué línea de colectivo pasa por Terceira coisa que eu ouvi, Tony, mas você já sabe determinado camino? Y lo tercero que yo oí es, digital? Tony, no, Não. ustedes no tienen ninguna estrategia de plataforma digital. Y yo digo, no, yo quiero que la noticia que mi padre, mi madre necesitan lleguen a ellos. Qual era a teoria de mudança que ¿Cuál nós era la tínhamos para teoría de construir cambio que quando estaba construímos por a detrás de política nuestras cabezas cuando construimos nuestro diario? que era o quê? A reconstrução La desse reconstrucción de este territorial. tejido No nosso social caso, territorial, en nuestro na nossa caso, percepção, se en dava nuestra a partir de um percepción, ponto se muito daba a específico. partir de un punto muy Não importa em específico. quem eu votei, No importa en quién aonde eu fui voté nas o últimas hacia dónde eleições, yo qual fui en las partido me últimas elecciones o cuál apoia, es la que me orientación distancie do meu ideológica que me vizinho. distancia de mi Quando eu vou vecino o matricular o vecina. meu filho Cuando na yo voy a escola, matricular a mi meu hijo inimigo, en la escuela, yo se disserem que tengo que o saber a quién debo llamar si me dicen que no hay una vacante. funciona, Mi teoría era que podíamos construir el tejido social a partir de esta lógica. então, Estoy observando el tiempo, ¿ah? Bueno, a partir de esto y de esta historia minera, de eu este tenho caso algumas que les coisas que fiz um conté, mapeamento a partir da pergunta de algunas vocês. cosas me Primeira surgen a delas é partir de la pregunta que ustedes me plantearon. La primera, acreditem inversores, nas inversoras, iniciativas. crean en O las território iniciativas. sabe El o que funciona. territorio sabe qué es lo que funciona en aquel lugar. Quando a gente cria um jornal com Cuando 30.000 nosotros exemplares creamos un diario distribuídos con em 20 30.000 pontos da ejemplares cidade de São distribuidos en Paulo, 20 puntos de la zona sur você de vai San ligar para Pablo, o en seu que el site índice e as pessoas vão es falar sobre aquilo. bajísimo, A gente sabe que aquele nosotros site funciona. sabemos qué es lo que funciona en aquel A sitio, segunda ¿ok? coisa é Lo preciso criar segundo, es condições necesario crear para condiciones para inovação lá invertir no en la começo. innovación en la Quando eu tive base, essa ideia no começo, eu antes falei, de jornal impresso funciona mesmo, Tony?
Bueno, yo pensaba, el diario impreso realmente funciona. Eh, no estaríamos creando algo que no funcionaba. Bueno, el tercer punto, necesitamos recursos para equivocarnos. Las cosas no nacen listas. La primera edición del diario tenía una lógica de distribución. 24 meses después tenía otra lógica distinta y necesitamos libertad para probar, cambiar las cosas, ir en otros caminos y direcciones. El último punto, que es muy fuerte para mí, es necesitamos impulsar esta cultura en que la inversión es una visión de futuro y no un proyecto con línea por línea, digamos. Y aquí yo voy a celebrar el que confió en nosotros en este proceso. La Fundación Septúbal, por ejemplo, nos observaron y dijeron, nosotros les vamos a apoyar y nosotros probamos varias cosas. Bueno, esta lógica de invertir en una visión de futuro, no solo en un proyecto. Bueno, habiendo dicho esto y yendo a mis 4 últimos minutos, tengo 6 síntesis para intercambiar con ustedes bien rápidamente. La primera, tenemos una lógica de financiación de la comunicación, de percepción de la comunicación como herramienta. Comunicación es estrategia política, estrategia de producción política. ¿Quieren un ejemplo? Si sos un inversor, una inversora que no invierte en iniciativas de comunicación, no hay problema. Si pones un punto y dice la comunicación debe ser construida por un colectivo de base territorial con sus estrategias. Es una manera de fortalecer la comunicación como estrategia política. Si vas a invertir e invitando al colectivo a que sea parte de la estrategia. Lo otro que quería decir es que necesitamos crear momentos para invertir en herramientas y lenguajes. Las herramientas y lenguajes que nos trajeron hasta acá están dando algunas señales de cansancio. Tenemos que invertir en otras estrategias y para eso tenemos que testear, hacer prototipos. Ahora estoy haciendo un podcast que cuenta historias, que básicamente es la contraproducción social del olvido. Estamos en las radios comunitarias, en WhatsApp. Estoy utilizando la narración de historias. ¿Por qué? Porque mi teoría del cambio es que si yo llego y hablo de análisis directamente, tal vez el que necesite escuchar no va a escuchar. Entonces voy por la narración de historias. La síntesis de este proyecto, ¿qué es? Es humanizar memorias, sentidos y sensaciones para tener las conversaciones más urgentes de nuestro tiempo. Bien, como estamos mirando para otro lugar, y esto es investigar en herramientas y lenguajes. Tercero, invertir en las estrategias de producción de saludes en plural. Y con esto quiero decir lo siguiente. Hay muchos y muchas de nosotras, comunicadores y comunicadoras populares, que están adolecidos por la amenaza, la presión política, la presión en las redes, por las demandas del territorio. ¿Y cómo es que vamos a lograr discutir, por ejemplo, que hay una línea de inversión para que las personas puedan, por ejemplo, tener acompañamiento emocional? Porque no es solamente sobre lo que entregamos, sino cómo lo entregamos. Ayer mismo decía, estaba acá en Cachoeira, una ciudad muy linda, cómo construir el futuro entre todos nosotros. Desde que llegué, siempre que llegue, entera y viva, porque si llego hasta ahí, no lo voy a lograr. ¿Está bien? CNPJ, que sería el quit en Argentina, es algo formal. Hay mucha cosa producida en este sentido y de hecho, ¿qué es lo que hacemos? Solamente vamos a invertir en sacar el quit y la gente que está ahí en el interior de mi interior, generando una cosita muy específica. ¿Cómo es que ese recurso llega? ¿Alguien tiene una idea? Penúltimo, ¿cómo construir apoyo y investigación en defensa o advocacy, como dijo en inglés? Renaldo Matos,
Ángela, mayor investigador de comunicación. Pero Ronaldo tiene que hacer muchísimas cosas y aparte de eso, tiene que hacer defensa o advocacy, ¿no? Ronaldo para mí tiene que ser mi línea de frente, nuestra línea de frente, ¿de qué? Disputando la construcción y la discusión sobre políticas públicas, pero no da para hacerlo así. Hay que desarrollar muchos proyectos. Entonces así creamos condiciones para que estas personas estrategas puedan ir a esos lugares. Y por último, me siento así tan lindo porque esta investigación es increíble y quiero agradecerles mucho a todos ustedes porque lo que no tiene nombre, lo que no se nombra, queda ahí. Y ustedes nombraron cosas, entonces les agradezco muchísimo por eso. Y me parece que esa investigación da una pista de algo, que necesitamos mover la conversación hacia la discusión. Necesitamos transformarla culturalmente. Este debate que estamos haciendo en mover la gestión de las urgencias para que haga producción de futuros. Gestión de urgencias para producción de futuros. ¿Se entiende? Son dos cosas totalmente diferentes. La gestión de las urgencias es este debate. ¿Cuántos colectivos hay? O sea, necesitamos tener esa línea, es innegable. Hay que hacer esa inversión. Pero para que podamos formular políticas públicas, tiene sentido para todos y todas nosotros, personas como Ronaldo Matus, Giseli Martins, Thais Siqueira, Mariani Méndez en Recife, ocupando espacios de debate con estas líneas de pensamiento. Y no da hacerlo si continuamos en esa lógica de inversión que se concentra solamente en la gestión de las urgencias y no en la producción de futuros. Hablé mucho, perdón, me pasé, pero bueno, quería justamente traer esto al escenario. Muchísimas gracias por el espacio. Tony, muchas gracias, gracias por tu charla, muchas gracias por el camino al que apuntaste y cómo convivís ahí con tu filantropía y con la comunicación comunitaria, brillar en ese desafío, ¿no? Incluso voy a enumerar acá los cuatro porque realmente me pareció de una potencia que hay que recapitular. Tenemos que tener inversión en nuevas cuestiones de base, recursos para el futuro. Muchas gracias, Tony. Ahora voy a pasar la palabra para el colega Rodrigo Montaldi. Tiene una biografía de la gestión de proyectos y en su actuación de la filantropía que es bastante extensa, pero necesito comentar acá que él actuó en ambientes de desarrollo territorial, en comunicación comunitaria, entre muchas otras cosas. Rodrigo, queremos escuchar la experiencia del Fondo Casa en el financiamiento de comunicación comunitaria independiente. Entonces, bueno, Rodrigo, la palabra es tuya. Muchas gracias, Mónica. Perfecto, gracias por la presentación y quiero agradecer la invitación que le hicieron a Fondo Casa, y también quiero quiero felicitar a Renata por esta investigación tan importante junto con Diego, que es de larga data de investigación y de disputas con muchas organizaciones. En primer lugar, me presento. Yo soy Rodrigo, un hombre blanco, uso barba, en este momento ya es gris, tengo cabello negro y enrulado, uso anteojos y tengo una camisa florida típica brasileña. Vamos acá entonces a mostrar mi presentación. Tengo una presentación un poco breve, pero trae datos sobre experiencias de Fundu Casa con financiación a comunicación comunitaria, y de una forma muy breve quiero presentarles a Fundu Casa. Es una organización de la sociedad civil que busca promover la conservación y la sustentabilidad ambiental, la democracia, el respeto a los derechos socioambientales a través de los apoyos financieros, especialmente del fortalecimiento de capacidades de iniciativas de la sociedad civil.
en la próxima filmina. Acá hay algunos proyectos que ya fueron apoyados. Hace 20 años que estamos y comenzamos en 2005 con 35 apoyos a proyectos y finalizamos en 2023 con 434 apoyos. Entonces, un total de 3.500, más de 3.500 apoyos realizados a lo largo de nuestros casi 20 años, 19 años. Tenemos un registro temporal de 2018 a 2023 dentro de la comunicación. Esto es un poco el retrato o el panorama de las poblaciones o de los pueblos con los cuales Fundo Casa trabaja más, o a los que más ayuda o los que más apoya entre estos años 2018-2023, dándoles apoyo a las poblaciones indígenas como un gran recurso que se hizo disponible para estas comunidades. Y también tenemos recientemente una publicación muy linda, muy importante sobre los apoyos a comunidades indígenas a lo largo de nuestros 19 años. Y también otras comunidades recibieron el apoyo de Fundo Casa, como los quilombolas, los activistas, eh, los extractivistas, etcétera. Seguimos con la próxima filmina, por favor. Esta filmina muestra también la división territorial. Es el camino, el bioma, es el camino por el cual hacemos nuestro apoyo, y Amazonia, el Amazonas en realidad es en la que lleva la mayor parte de los recursos. Después tiene la Mata Atlántica y el Cerrado. La última filmina es más general, pero bueno, tiene que ver más con la comunicación y también con la división territorial. Tenemos la región norte, nordeste, que llevan la gran parte de los apoyos de Fundo Casa, también entre 2018 y 2023. Bueno, Fundo Casa actúa a partir de convocatorias públicas. Esta se lanzó recientemente en 2024. Son convocatorias que abrimos a las comunidades y a los territorios con una diversidad de temas y de agendas construidas a partir de disputas sensibles y de activos con el territorio, de lo cual voy a hablar. Voy a hablar de la comunicación a partir de la próxima filmina desde un punto que Graciela ya comentó, que se hizo el año pasado. Otro más. Para hablar de esta llamada comunicación comunitaria, tenemos este proceso de escucha activa y afectiva que Graciela comentó a comienzos de su charla, donde surge las llamadas de apoyo a los proyectos que nosotros presentamos recientemente. Los proyectos ya fueron contratados. Estas rondas de conversación sobre comunicación, derechos humanos y justicia climática fue una ronda que se realizó en agosto del año pasado. Hay personas que estuvieron presentes y participaron de esta ronda. Tenían como objetivo principal generar un intercambio de experiencias y procesos de escucha con organizaciones, colectivos, de comunicación, pero también con financiadores y sobre todo sobre tres grandes y principales temas, ¿no?, que son muy importantes dentro de la comunicación, que es el combate a la desinformación, el fortalecimiento de la democracia y la defensa y la seguridad colectiva de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y derechos ambientales. Pero también fueron rondas generadas justamente para generar reflexiones abiertas sobre comunicación y su papel estratégico en el territorio, fortalecer la relación entre los que estaban presentes en este encuentro y, a partir de esta ronda, lanzar una convocatoria pública a proyectos. ¿Sí? Próxima filmina. Y acá estas rondas de escuchas y de conversaciones se dividieron en 4 grandes rondas, en 2 días de evento donde discutimos la comunicación, la democracia, libertad de expresión, combate a la información, pero también discutimos estrategias de defensa y seguridad de las personas y de organizaciones. Se habló mucho de eso hace poco. También los cuellos de botella, las oportunidades, cómo favorecer la comunicación comunitaria a partir del colectivo de datos
y una ronda súper importante al final, porque el cuello de botella que se presentó por las organizaciones y con todo el apoyo de la financiación, a partir de esta ronda y de este evento, lanzamos esta convocatoria que se llama Chamada, justamente convocatoria en portugués, para el fortalecimiento de los proyectos contratados, y fue una convocatoria que tuvo como objetivo fortalecer las organizaciones de los colectivos y los ejes de comunicación comunitaria. El recorte fue escogido para la Amazonia y está territorializado, impactando a partir de visibilizar justamente que estas comunidades hacen sobre las violaciones y también sobre la protección territorial, la protección del colectivo y de los defensores y defensoras. El valor que se entregó fue R$1.000.000. Estamos apoyando 20 proyectos de 50.000 reales cada uno. Esta filmina solamente es para mostrarles un poco el cuello de botella que identificamos, y hubo una habla de Renata, una de Diego, otra de Rodrigo. Las líneas de apoyo que nosotros podemos ofrecer a los grupos, para los colectivos, es apoyarlos en esta convocatoria, ¿sí? No voy a entrar en detalle de cada una de las líneas, pero básicamente ofrecimos a los grupos, a partir de la escucha, 4 posibilidades de líneas de apoyo: una línea de fortalecimiento institucional, una línea de producción de contenido, una línea de alcance, distribución, difusión, o sea, democratización del contenido, y una cuarta línea de fortalecimiento de las redes de comunicadores y comunicadoras populares. A partir de la próxima filmina voy a traer detalles sobre esta convocatoria en relación a la demanda recibida, que corrobora lo que dijeron Diego y Renata. Para nosotros recibimos 108 proyectos y fueron aprobados 20. En esta filmina hay un corte territorial, un estado que nos demandó muchos proyectos: Pará. También Amazonas y Maranhão fueron los 3 estados que más, digamos, recibieron proyecto. Ahí el recorte de la convocatoria es Amazonia Legal y Matipiba. Eh, Ahí están los mayores proyectos, la mayor parte de proyectos. La región norte tiene la mayor parte de los proyectos que recibimos. Próxima filmina. Bueno, aquí vemos un recorte que ilustra la cuestión de las organizaciones, un recorte organizativo. 72 proyectos vinieron de asociaciones, 12 de colectivos, 19 de colectivos, disculpen. Y acá empezamos con la discusión presentada por Tony sobre la cuestión de los CNPJ. Tuvimos una gran mayoría de proyectos de organizaciones que no tienen CNPJ, WIT para los argentinos. Considerando este universo de la comunicación, como se mencionó, movimientos sociales, redes y articulaciones regionales, y también asociaciones, ONGs y cooperativas. Y desde el punto de vista de las características de las organizaciones, 31 son de ciudadanos activistas, 29 de indígenas, 14 de agricultores, 12 quilombola. Tuvimos una concentración de proyectos presentados por ciudadanos activistas, pero también poblaciones tradicionales, que es un foco muy representado en nuestros proyectos. Aquí ya estoy llegando al final, un poco del recorte de público y de líneas temáticas de los proyectos. Una vez que estamos discutiendo en mi presentación nuestra experiencia en el apoyo a comunicación, nosotros entendimos que entre las demandas que recibimos de los 108 proyectos, la mayor parte de ellos tiene que ver con territorios indígenas, 40 proyectos
para realizarse en territorios indígenas, también en territorios quilombolas, 19 proyectos, 14 con asentamientos de reforma agraria, territorios pesqueros también, reserva extractivistas y ninguno de los anteriores son territorios urbanos que no se identifican con los los anteriormente mencionados. El perfil del público directo apoyado o a ser apoyado por este proyecto, estos proyectos son mujeres, un público, digamos, mayoritario ahí, beneficiario de los proyectos, también poblaciones indígenas, extractivistas. El Fondo Casa, a partir de los apoyos, logra tener, digamos, claridad en relación a las personas que componen los proyectos y actividades que van a realizarse. Y finalmente, hacer foco en esta última cuestión, que son las líneas temáticas elegidas por los proyectos. Teníamos 4 líneas temáticas posibles. De hecho, la línea 1, que era la de los cuellos de botellos presentados por Renata, que tiene que ver con el fortalecimiento institucional. Estamos hablando aquí de regularización, capacitación, también de pago de los recursos humanos. Tuvimos también una gran concentración en producción de contenido y fortalecimiento de red y un número menor en distribución. Quizás ahí quede un cuello de botella para la filantropía, para pensar en mejorar la cuestión de la distribución y difusión de estos contenidos. Finalmente, un poco más sobre en qué creemos. Situaciones difíciles deben ser encaradas con mucho cuidado y seriedad, pero no podemos abrir mano de la, digamos, levedad y esperanza. También me gustaría decirles que para nosotros la comunicación comunitaria es una estrategia que tiene que ver con otro proceso de escucha que empezamos a realizar en el 2019, cuando empezamos nuestro programa de defensores. Y a partir de entonces, algunas demandas nos fueron enviadas por los territorios como asesoría y acompañamiento jurídico, entre otros. Entonces, son demandas que nos llegan, que la pandemia también digamos, trajo otras líneas de abordajes y a partir del año pasado empezamos a mejorar estos datos, entendimos la demanda del campo y realizamos la convocatoria con las informaciones que recién les presenté. Bueno, quedamos abiertos a preguntas y dudas y estoy a disposición y felicito a la organización del evento. Muchas gracias, Rodrigo, por traer los detalles de la experiencia. Voy a pasar a preguntas. Tenemos 16 minutos para concluir nuestro encuentro y vamos a tratar de respetar el tiempo. Voy a direccionar para que una persona responda a cada una de las cuestiones, aún las que no están direccionadas por el público, para que podamos pasar por todas ellas. El que tenga algo, digamos, el que quiere contestar por el chat también lo puede hacer. Vamos tratando de hacer lo posible con el tiempo que tenemos. Adriana pregunta y voy a pedir a que Rodrigo comente cómo sería posible. Los panelistas están a favor de un fondo de inversión pública y cómo eso sería posible sin ser una moneda de intercambio político partidaria en relación al poder público. Rodrigo Savazoni, yo les voy a pedir que tratemos de responder rápido, ¿ok? Sí, podemos discutir esto de varias formas. En primer lugar, es un debate que ya existe. Eh, Esto surgió incluso en un proyecto de ley que
Artur Lira puso en discusión el año pasado en relación a la regulación de las fake news. Hoy vemos que hay una idea de construcción o de cuestionamiento en relación a la veracidad de la información, que no solo debemos combatir la mentira, sino también sostener y financiar la verdad, como lo que trajo Tony en relación a cómo uno puede sostener la confianza. Confianza y reciprocidad son las bases de cualquier estructuración comunitaria. Es necesario que esto se financie y la verdad es el pilar de sostenimiento de esto. Hay un razonamiento, eh, digamos, en este sentido que sugiere la construcción de políticas públicas en esta dirección, la construcción de fondos en este sentido. Y esto llega a una discusión antigua, que es la autonomía de estos fondos en los procesos de gestión, cómo constituirlos y hacer el seguimiento, y cómo esto se asocia a, digamos, al público no estatal. En Brasil tenemos una discusión seria, que es que el debate se reguló cuando hicimos los foros, eh, bueno, que resultaron en la regulación del artículo constitucional que trata del capítulo de la separación entre el servicio público y privado de comunicación y cómo podemos crear la máquina institucional para hacer que una vez que se establezca este recurso pueda ser distribuido sin que sirva una intencionalidad de control, que es otra de las dimensiones importantes en el debate de la libertad de expresión. Yo soy defensor de la idea de un fondo público. Es muy importante debatir cómo el Estado asume la responsabilidad de fomentar y financiar esta comunicación democrática, porque tiene que ver con que yo mencioné en mi intervención, este es el pilar de sostenimiento de la propia democracia, pero hay varias cuestiones que, digamos, faltan tocar, cuestiones más tópicas que tienen que ver con las políticas públicas para el campo. Tuvimos, por ejemplo, cuestiones en relación a los medios de comunicación libres, algunas iniciativas que, digamos, van en el sentido de que el Estado pueda fomentar iniciativas comunicacionales comunitarias con algún impacto interesante. Yo creo que hay algunos fenómenos que valdría la pena observar. Creo que una política muy importante es la política de Veit de San Pablo, que aunque es una política cultural, hecha por la Secretaría de Cultura, fue un modelo muy interesante que fomentó muchas de las experiencias de comunicación comunitaria, que incluso Tony mencionó actores que fueron forjados a partir de este fomento. Tiene un papel muy importante, vale la pena estudiar y observar porque tiene muy buenos resultados. No podemos entonces desistir de disputar el presupuesto federal constitucional para subsidiar lo que nosotros hacemos. Porque, por ejemplo, Artur Lira sabe muy bien qué hacer con la parte secreta que reservó para sí mismo. Muchas gracias, Rodrigo. Voy a pasar un combo de preguntas más orientadas a la investigación a Renata y Diego. Entonces, tenemos una duda sobre si identificar la influencia de los medios hegemónicos en la producción comunitaria. Y la segunda le paso a Diego. La primera fue para Diego y la segunda a Diego, que es la pregunta de Adilson, para entender un poco cómo pensaron sentidos de medios de comunicación en relación a la acción comunitaria. Bueno, en realidad
Lo que la investigación evidencia es que los medios traen algo muy distinto de los medios hegemónicos. Los medios hegemónicos no traen información contextualizada de los territorios, como trajo Tony, los medios comunitarios versan sobre explicar cómo el macro se traduce en los territorios. Mónica también lo mencionó a principio. Traen informaciones útiles de los que van a tomar la decisión. En este sentido, lo que hacen en relación a los medios comunitarios es como calificar y contextualizar la información y también la demanda por la información, qué tipo de información las personas tienen derecho a acceder. Vimos de una representante de una red de comunicación indígena que, además del trabajo territorial, también trabajaba en una radio grande. Ella dijo cómo usaba el espacio de los medios hegemónicos para cambiar, desmentir y cambiar algún entendimiento sobre el territorio. Los medios hegemónicos que están distantes a veces refuerzan estereotipos y desinformación. Entonces es una cuestión de que hay puntos de diálogo, sin embargo, de tensión también. Oi, Hola, Adilson, que é bueno, professor, né, Adilson da es Universidade profesor de la Fluminense, Universidad Federal Fluminense. coordena o laboratório do La EMEC. pre- Professor, é o seguinte, Profesor, logo no início da pesquisa, né, que al- vocês se cuando dedicaram iniciamos la a investigación, cuando montar ustedes puedan acceder a la misma, tem vários nosotros documentos, vários artigos tenemos científicos, né, acceso a varios documentos y artículos da científicos y diversidade vamos a hablar mucho sobre la da diversidad que trae comunitária este tema de la indígena, comunicación comunitaria, né, medios independientes, comunicación exatamente isso, né, indígena. Ahí delimitando vamos que exatamente, né, demarcando qué es que a gente está falando, mas exactamente, já de dizia qué que estamos é muito hablando. diverso, Pero es algo muy então diverso, yo ya adelanto, dessa ¿ah? base a gente partiu Obviamente dessa conocerás, discussão nosotros partimos de e algunas ideas de, sobre esse tema também digamos, dos profesores que professores, né? ya hablaron A gente sobre este vai tema o ya falar investigaron este tema. Peluso, a gente caminha pela Por Fundação ejemplo, e também Peluso, Raquel seus Paiva y artigos, también né? Então a gente utilizamos tus entende a comunicação, artículos, né? entendemos la Onde a gente comunicación está trabalhando como uma de base dónde local, estamos trabajando con una base local, entendendo regional, quais as independiente, interesses comprometidas con la defensa inseridas de los e fazendo derechos de las comunidades, con una cierta innovación en el lenguaje y formatos. y ilimitadas que de abren a linguagens estas formatos, posibilidades como ele ilimitadas fala, de né, lenguajes Então, a diseñados. pesquisa também Si ustedes ven entra la no assunto investigación sobre también, que vamos humor, a hablar sobre sobre el uso del arte, humor, el como arte, como maneiras, né, de se trabalhar vías, comunicação ¿no? De trabajar comunitária, la comunicación comunitaria de sem proselitismos, né, sin que é proselitismo focado de no ninguna resultado, no fim de especie, que lucro, que tem uma no ciência civil busca comunitária, lucro, que esté e até totalmente involucrado en el trabajo aquela parte que fala comunitario. sobre Y educação esa parte crítica a sobre todos, né? educación crítica para Eu sei que tem uma todos, pergunta aí ¿no? de Yo sé que comunicação hay una crítica pregunta ahí de para Mônica educación de que la voy a dizer dejar para a gente também Mónica, entende a pero comunicação también vemos la como uma comunicación ferramenta, né, como una de herramienta educação. de Então, educación. basicamente é isso. A Entonces, gente básicamente es eso. ficou aberto, né, o seu laboratório aí na Sabemos que UF el para a gente laboratorio conversar. quedó abierto en Eu la espero que essa facultad para pesquisa conversar contribua também para y o que espero que as esa universidades estão investigación trabalhando, que é contribuya hacia lo que las inventário de sociedades redes. están hablando y Um que haya un abraço. buen diálogo entre nosotros. Un abrazo, gracias. Diego, el camino era justamente eso, que vos me mandaras esa pregunta de Thais sobre la comunicación, si apareció o no. Não, sem problema. Eu No, fiz no, uma ningún problema. anotação, né? Bueno, O termo el em si é um término en conceito, sí né? es un E é um conceito, concepto. já é muito Sí, sério, es un trabalhado na concepto ya universidade, trabajado en la na USP universidad, também. incluso en Você la sabe disso, USP você falou también. disso. Mas Hay o conceito, o profesores que tienen termo, una não posición sobre foi eso, más el falado concepto, el assim, término no né? fue dicho Comunicação. así, Mas comunicación. quando a gente passa Pero cuando nosotros quando a pasamos gente vai entender o os vamos a problemas e as entender los demandas que estão problemas y las demandas, ligadas especialmente las que à están conectadas formação, con né? la Porque os formación, entrevistados porque falaram los muito entrevistados das hablaron mucho perspectivas de como vai ser sobre o espaço
los informativos que ellos pasan y desarrollan con las personas que están interesadas en trabajar con comunicación comunitaria, ¿no? Los jóvenes. Entonces, sí nos dimos cuenta de que la comunicación comunitaria es intrínseca, digamos, a la educomunicación. Entonces, practicamos mucho y me parece que tiene que ser como un subítem cuando hablamos de comunicación comunitaria, justamente porque está dentro de ese paraguas entender la comunicación y usar la comunicación y los medios específicamente como herramientas formativas o formadoras. Gracias, Diego. Voy a hacer una pregunta entonces para mi colega Rodrigo Montaldi. Es bien cortita, a ver si podemos terminar a tiempo. Esta pregunta viene de una plataforma de comunicación colaborativa de Maranhão que ocurre todos los días. La pregunta es sobre la reciente normalización del colectivo y cómo, la pregunta de Luan. Dice, perdón, estamos en funcionamiento desde 2018, formalizamos la plataforma este año. La duda es cómo acceder a recursos. Sí, el Ocorre Diario es el medio en cuestión de Piauí y Maranhão. De hecho, para nosotros, como ya dije en mi charla, la cuestión del CNPJ o lo que sería el quit en Argentina no es un criterio de exclusión. Yo creo que con filantropía, con financiación, necesitamos fortalecer iniciativas con una estructura institucional o las que no tienen y están interesados en fortalecer o no tienen interés, como es el caso de los movimientos. Fundo Casa tiene un programa de fortalecimiento y capacidades donde buscamos fortalecer buenas prácticas en la gestión, buenas prácticas en la gestión administrativa, financiera, de presentación de cuentas, que está disponible para quien recibe el apoyo de Fundo Casa y para quien no. Tenemos una serie de información que está online, que está disponible para poder acceder, ¿sí?, a esa información. Y finalmente algo específico a la llamada de comunicación, como se vio en la investigación y como dijo el colega Rodrigo también, es un eh, cuello de botella, ¿no? Y creamos una comunidad de práctica específicamente para fortalecer la información de comunicadores y comunicadoras como un cuello de botella que viene protegido, ¿no? Presentamos eso para fortalecerlo en esta convocatoria, creación de comunicación y prácticas y posiblemente toda esta cuestión de la gestión, el acceso a recursos, se va a pactar en las comunidades de práctica. Gracias, Rodrigo. Entonces voy a hacer la última pregunta para Tony. Tony, Flavia, acá pregunta si puedes comentar cuáles fueron las mejores eslabones en el proceso. Y ahí cerramos la sesión de preguntas con la respuesta que nos va a dar Tony. Bueno, voy a responder. Ahí se habló del programa FI. Bueno, investiguen el programa FI, el que no lo conoce, y también necesitan ver el fomento a las periferias, que es una gran práctica de políticas públicas, incluso construida por la misma población. Y tiene incidencia en el Estado para que se pudiera implementar. Entonces, con respecto al mejor error, todas las veces que me quedé totalmente enamorado por la idea que tuve, me equivoqué. ¿Por qué? Porque mi pasión es mi audiencia, mi público motivador, las personas con las que yo quiero dialogar. Y con eso, librianamente y mineiramente hablando, ¿qué pasó? Que mis proyectos son hipótesis de transformación, que sí tienen elementos que son importantes, que tienen un repertorio, que tienen mi visión y tienen mi investigación, pero que va a co-construir junto a mi público motivador. Fíjense, no digo público objetivo, no digo público objetivo, digo público motivador. Saco esa palabra militarizada, ¿no? Porque ese público motivador también va a co-construir junto a mí, ¿sí? No es solamente un agente que recibe, no,
también produce pensamiento, produce conocimiento, produce reflexión. Y es muy importante que yo también observe ese público motivador para construir junto a mí. Entonces, todas esas veces que yo digo, wow, eso está buenísimo, bueno, me enamoré de mi audiencia. Y en última instancia es la que va a co-construir junto a mí. Y rápidamente quiero dejarles la invitación, aprovechando esta conexión, salir a hacer un encuentro de buenas prácticas de financiación, buenas prácticas de apoyo, buenas prácticas de financiación, de filantropía para inversión en comunicación indígena, comunitaria, etcétera. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que hay organizaciones como la Brasil Foundation, que tiene una práctica sensacional, que es poner dinero en las personas que están ahí, que son apoyadas por la fundación, para que circulen por el país haciendo un intercambio de conocimientos. Es espectacular. Entonces la llamé a Mariana para hacer un intercambio, sacar de mi bolsillo, sacar de otro lugar. No, Todas nós, em que a si gente tuviéramos un encuentro de intercambio entre todos nosotros, haríamos un intercambio de cómo podemos hacer con estas mejores prácticas. Así que les dejo acá la invitación y les agradezco nuevamente por la invitación. Buenísimo. Gracias, Tony. Eso surge de un material tan bueno. Y Rodrigo, también con esa investigación vamos trayendo personas a la conversación y agregando aún más cooperación, ideas sobre la comunicación y la filantropía. Muchas gracias a todas y a todos los panelistas. Voy a llamar nuevamente a agradecer a Graciela, nuestra directora de Comoa. Ya, le agradezco a todos los que están acá, gracias por las reflexiones y Graciela, bueno, realmente estoy fascinada con esta conversación. Tuvimos muchas ideas interesantes, reflexiones maravillosas, diálogos con universidades para poder hacer un nuevo diálogo. Vamos a intentar ver cómo podemos viabilizar. Estoy muy feliz también con esta investigación que salió muy bien con Diego, con Renata, fue realmente excelente. Estoy muy feliz también con las contribuciones de Tony, de Rodrigo, de los Rodrigos en realidad, y la conducción de Mónica especialmente. Entonces, para cerrar, estamos colocando acá a disposición de ustedes la investigación completa en portugués y en inglés. Acá está el código QR, también está nuestro sitio, pueden entrar, pueden usar, trabajar, divulgar, inspirarse, mandar archivos a nuestro blog. Estamos a disposición y agradezco una vez más por la paciencia. eh, Nos pasamos 4 minutitos nada más. De cualquier forma, queremos agradecer a los que se quedaron hasta el final, que realmente es un acto político importante poder bancar de alguna forma esta discusión. Muchas, muchas gracias. Gracias al equipo de Comoa, a todo el mundo y seguimos en contacto. Hay una encuesta que aparece en la pantalla de Zoom. Si pueden responder antes de salir, se los agradezco.